con la llegada del Renacimiento, lo que sucede es que en Europa se abre un nuevo horizonte. Aparece una luz diferente al final del camino, una luz distinta a la que nos había planteado la religión cristiana. Y este nuevo horizonte fundamentalmente se da porque los hombres de esta época comienzan a cuestionar lo que hasta ese momento había sido considerado como verdadero. Verdad era todo lo medieval, porque como nos lo enseñaron los filósofos y como nos lo enseñaron la misma iglesia, era verdad porque era producto de Dios y Dios no podía equivocarse. Pero a raíz de esta gran cantidad de descubrimientos, a raíz de esta gran cantidad de encuentros y de nuevas perspectivas del mundo, los hombres del Renacimiento comienzan a desconfiar del discurso religioso. Y en este sentido comienzan a desconfiar y a criticar la validez de las enseñanzas propias de la religión. Esta nueva perspectiva le permite a los hombres del Renacimiento desarrollar nuevas visiones, en las cuales poco a poco la palabra medieval va considerándose como sinónimo de ignorancia, porque en esta época aparecían la caza de brujas, la búsqueda de cosas y de elementos más allá de lo físico que atemorizaban a las personas, y la gente comienza a ver cómo posiblemente las brujas, los espíritus y todo este elemento sobre el cual la iglesia utilizó para tener a la gente controlada no era verdad, y una iglesia también marcada y lo medieval marcado por la barbarie, porque la iglesia medieval no quería perder su poder, y frente a aquellas personas que comenzaban a pensar distinto, que comenzaban a postular nuevos modelos explicativos, pues comenzaba a perseguirlos, a encarcelarlos, a torturarlos como una manera de evitar una diferencia de pensamiento. Entonces el Renacimiento poco a poco comienza a reaccionar y comienza a reaccionar de una manera negativa frente a lo medieval. Y eso le permite abrirse a estos nuevos horizontes que son los que vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, era propio del pensamiento medieval considerar a la Tierra como un lugar plano. En ese sentido, la navegación era muy restringida, porque la gente tenía miedo a accidentarse, ya que muchos creían que si se navegaba lejos de las costas, se aproximaban peligrosamente a los bordes de la tierra y pues era muy peligroso y muy factible caer en el abismo, en el Hades, en el infierno, y muchos navegantes y la tradición europea medieval le asignaba a los bordes de la tierra como lugares llenos de peligro. Por eso los navegantes no se arriesgaban a ir lejos de la costa. Después de los descubrimientos de Colón, que fueron precedidos por los viajes de Marco Polo hacia la India, y con todos los desarrollos y con todas las nuevas tecnologías, las visiones que se desarrollaban de la época medieval se revaloran y se cuestionan firmemente. Se cuestiona sobre todo la validez del pensamiento religioso. Para salir de este estado en el cual los hombres se habían sumergido, un estado marcado por la inseguridad, muchos autores de esta época comienzan a echar mano de la riqueza cultural desarrollada por los griegos. Es en esa tónica que poco a poco y de una manera cada vez más fuerte
se comienzan a generar procesos de recuperación tanto de la lengua como del pensamiento griegos. En la lengua de autores tan importantes como Homero, como Sófocles, como Eurípides. Y en filosofía, pues los clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora bien, además de ser una época de crítica frente a todo lo considerado medieval, también en el Renacimiento comienza a generarse una característica muy importante, y es su profundo antropocentrismo. El antropocentrismo como tal colabora fuertemente en el Renacimiento, porque poco a poco se va desarrollando la conciencia, va calando en los hombres la idea de que nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos, que yo no necesito de una instancia superior, sino que nosotros por nuestros propios medios somos lo suficientemente capaces de dirigir nuestra propia vida, y que para dirigir nuestra vida no necesitamos de una instancia superior. La concepción anteriormente descrita trae graves consecuencias para el desarrollo cultural europeo. Y es que, si nos fijamos, mientras el hombre medieval de una u otra forma terminaba aceptando el orden establecido, las instituciones políticas, religiosas, económicas, el hombre medieval aceptaba todo ese orden establecido únicamente porque creía que ese orden había sido obra de Dios. ¿Listo? Aquí se marca, por lo tanto, un profundo teocentrismo. Y el teocentrismo, pues, es la característica fundamental del pensamiento medieval. Pero el hombre del Renacimiento, el hombre renacentista, no ve las cosas tan fáciles. El hombre del Renacimiento, a pesar de que no llega a Dios, pero el hombre se considera a sí mismo como el elemento más importante de la historia. Se considera a sí mismo el eje del mundo. Y como tal, él es un sujeto que solamente depende de las leyes de la naturaleza. Y en la medida en que comprenda esas leyes, podrá dominarlas y colocarlas a su servicio. Entonces, el hombre aquí mismo, el hombre del Renacimiento, es el centro del universo. Es más, el hombre del Renacimiento se siente con la total capacidad de entender y de dirigir su historia y el mundo que le rodea.
elemento pues que en la época medieval era todo lo contrario. En la época medieval el hombre tenía un rol totalmente pasivo, mientras que el hombre del Renacimiento va a desarrollar un rol eminentemente activo. Siguiendo esta línea de contrastes, podemos decir que mientras en la Edad Media, cuando se hablaba del individuo, cuando se hablaba del hombre, el hombre como tal tenía valor si se lo tomaba desde una perspectiva teológica. El hombre, para tener un valor, para tener sentido como tal, tenía que entenderse desde la perspectiva teológica de reconocerse como hijo de Dios. Esa era la característica fundamental de la Edad Media. En el Renacimiento, la comprensión es totalmente distinta. El Renacimiento va a establecer un valor del hombre, pero ese valor del hombre no depende de su relación con Dios. No está valorado desde una perspectiva teológica, sino desde una perspectiva profundamente mundana. Es el hombre en su vida social, política, económica, en donde se define como hombre. En últimas, el hombre es hombre y en el Renacimiento se lo valora fundamentalmente como un ser natural, o sea, que no depende de Dios, e histórico, en el sentido de que él escribe su historia y no necesita de un ser superior que escriba el acontecimiento de mi vida como tal. Este volver al hombre dentro del Renacimiento recibe el nombre de humanismo. El humanismo, por lo tanto, se desarrolla en esta época. Y como tal, el humanismo hace hincapié en, primero, la dignidad y segundo, en el valor del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Por lo tanto, uno de los rasgos fundamentales, sino el rasgo fundamental por excelencia que defiende el humanismo en la persona humana, es que en últimas la persona humana tiene dignidad y tiene valor debido a su racionalidad. Y en este sentido, a que somos seres racionales. Y el hecho de ser seres racionales le da al hombre la capacidad para, primero, encontrar la verdad. La razón es el medio por el cual el hombre consigue y construye la verdad. Pero la razón no solamente es teórica, sino que la razón también nos da la capacidad para poner en práctica esa verdad. Y la práctica de la verdad, pues obviamente es el qué, el bien, una herencia muy socrática. La verdad nos hace buenos, la ignorancia nos hace malos. Y el humanismo, como tal, es la síntesis entre el conocimiento y la ética del individuo. Ese es el ser humano por excelencia. El humanismo busca, por lo tanto, un redescubrimiento del hombre como tal. Un volver al hombre que le devuelva al individuo su integralidad, la cual dentro de la época medieval se había perdido. Y en este
orden de ideas, el hombre es integral y a través de su dimensión integral llega a su plenitud en la medida en que el hombre se reconoce no solo como un ser espiritual, sino que en el renacimiento ante todo el hombre tiene que reconocerse como un ser material, como un ser corporal. En este sentido, el renacimiento es un redescubrimiento del hombre como tal, de su materialidad, más allá de sus comprensiones espirituales, las cuales cada vez van siendo más abstractas. En conclusión, cuando hablamos del hombre en el humanismo y cuando hablamos del hombre del Renacimiento, estamos hablando de un hombre totalmente distinto al hombre medieval. Por ejemplo, en el hombre del Renacimiento, debido a su materialidad, pues el culto es al cuerpo, y en ese sentido vuelven los clásicos griegos con la exaltación de la belleza. Y aquí tenemos toda la manifestación del arte renacentista, en donde el cuerpo y la perfección del cuerpo es el objeto de interés de las pinturas, de los cuadros, del arte en general renacentista. El hombre del Renacimiento desarrolla, muy al contrario de la época medieval, un espíritu aventurero. Está marcado por la aventura. El hombre entiende que la historia es un desafío que lo invita a ser más, cosa muy diferente en la época medieval, en donde el mundo, en donde la historia ya estaban escritos, y el problema no era aventurarse a crear la historia, sino aceptar la voluntad de Dios. Desde esa perspectiva, la libertad es la característica fundamental del hombre. El hombre es un ser para la libertad. Y en ese orden de ideas, el hombre es el único responsable de decidir su conducta. No existe una instancia externa al hombre para decidir lo que debe hacer, sino que el hombre en su libertad decide lo que debe hacer. Y el camino para ejercer esa libertad es siendo seres racionales. La razón para el hombre del Renacimiento es el único medio que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Cuando nosotros hablemos del Renacimiento, tenemos que reconocer desde la perspectiva filosófica, que es la que nos interesa, que existen dos grandes intereses en el Renacimiento. El primero está centrado con el conocimiento y es el estudio de la filosofía de la naturaleza. Y el otro gran interés es el hombre, pero no el hombre como individuo, sino el hombre como ser en relación. En ese sentido, en el Renacimiento, el hombre es entendido como un ser político e histórico. El estudio del conocimiento va a dar origen a la famosa revolución científica. Y aquí vamos a estudiar dos grupos de hombres del Renacimiento. Aquellos que llevaron la revolución teórica de la ciencia y aquellos que llevaron a la práctica esa revolución científica. En la parte teórica, sobre todo nos vamos a centrar en Francis Bacon, y en la parte práctica, que es el video que continúa de esta colección, vamos a dedicarnos a ver rápidamente las ideas de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. En la parte política, vamos a estudiar los conceptos de Nicolás Maquiavelo, de Tomás Moro,
y de Erasmo de Rotterdam, sobre todo. Por lo tanto, en este momento vamos a estudiar ya más concretamente a los grandes representantes del Renacimiento. Después de la época oscura llamada Edad Media, de la peste bubónica como muestra Bruegel en El triunfo de la muerte, donde más de la mitad de la población europea está muerta, y la creencia popular es que Dios nos está castigando, que la Iglesia rige el conocimiento, lo que limita la expansión de este, que el hombre adora lo sagrado y lucha contra el hijo del diablo, donde los pantocrátoros y las figuras religiosas son planas y deshumanizadas. El ser humano renació. Y entonces la creación de Miguel Ángel tenía rasgos femeninos, como podemos ver en la ropa de Dios. O minimiza el papel de lo masculino, tanto que el pene, miembro representativo de la masculinidad, es pintado a desproporción del cuerpo. Al humano ya poco le interesa acercarse a Dios, por eso su postura es indiferente. El artista renacentista no deja nada al azar. Todo está calculado, lleno de simbolismo. Las pinturas son historias completas. En el Renacimiento, el ser humano es perfecto y divino dentro de su propia imperfección y humanidad. La inteligencia gobierna el arte y surgen muchas nuevas técnicas y estilos, como se puede ver en el carácter tridimensional de la Capilla Sixtina, donde parece que hay columnas, cortinas, cuadros donde solo hay una pared lisa. La iglesia y sus reglas se convierten en lo menos importante, como Miguel Ángel ejemplifica en su Moisés al voltear hacia el lado contrario de los mandamientos. El telón cae y en lo divino hay técnica, trazo, pensamiento. En el Renacimiento, Dios es imperfecto y humano dentro de su propia perfección y divinidad. El arte religioso olvida en su mayoría las aureolas. Dios es otro de nosotros, inmolado. Ni siquiera en las guerras entre el bien y el mal imperan los elementos fantásticos. La lucha con los dragones ha terminado. Jesús nace entre la humanidad y se mezcla entre la marea humana. A la Virgen no se le corona con oro sino con flores. Ella es una mujer completa. Amamanta, juega y ama, enseña. Se casa, brilla en toda su gloria, y así se crean muchos íconos que hoy en día son comunes. El hombre sufre su humanidad y encuentra placer en la feminidad. Somos hijos del hombre, no de Dios. Los reyes se postran ante el Renacimiento. La barbarie ha terminado. Hemos renacido. El conocimiento está al alcance de todos gracias al invento de un alemán. Gutenberg imprime primero la Biblia, la Divina Comedia, y los elementos religiosos persisten. La letra impresa se convierte en el invento más grande de la humanidad. Sir Francis Bacon ejemplifica al estadista. John Milton nos presenta al nuevo diablo en El paraíso perdido. Lucifer es humano, arrepentido, penitente. En los dibujos de Dore, Milton crea una frase inmortal. En la política, Maquiavelo publica El príncipe y afirma que el fin justifica los medios. John Marlowe y sus personajes son abiertamente homosexuales. Ya no es el alma lo que importa, sino el pensamiento. El polaco Copérnico declara que no somos el centro del universo. Y Galileo, el padre de la astronomía, establece que giramos alrededor del Sol. La Inquisición lo condena, y él por siempre dice, y sin embargo, se mueve. Bramante y su Basílica de San Pedro en el Vaticano. Brunelleschi adorna Florencia. Lorenzo de Medici, el Magnífico como se le conoce, impulsa las artes. Savonarola, monje el dominico, contraataca, se queman libros y obras. De Medici renuncia y poco después Savonarola es quemado en la hoguera. Nada detiene el Renacimiento.
En Inglaterra, Shakespeare y su obra abordan los sentimientos, se define el amor. Los balcones no vuelven a ser los mismos. El humano lucha con su alma y su pensamiento es ser o no ser. España es la primer potencia. Un nuevo mundo está a la vista. Cervantes enriquece el castellano con su Quijote y nada es ya lo mismo. Los molinos son gigantes y el Quijote y Sancho Panza son parte de nuestra actualidad. El hombre está en su edad madura, así se percibe. El amor profano es mucho más libre que el sacro, pinta Tiziano, que nos regala también la Venus de Urbino y su vestido penitente a causa de los pecados de la carne. Los dioses nos desean, dice Corello. La mujer ha triunfado sobre el hombre que está exhausto de la guerra. Molesto con lo divino, molesto con el Padre, tanto que lo humaniza. Su hijo está muerto. Ahora, la madre es la que gobierna. El hombre renacentista lo sabe todo, lo estudia todo. El mejor ejemplo de ello es Da Vinci, que sin dejar a un lado sus simbolismos femeninos en lo religioso, como la Magdalena en la Última Cena, muestra nuevas técnicas como la sfumata, en Gioconda, que se convierte en un símbolo de todos los tiempos. La Gioconda piensa, no siente. Leonardo es el nuevo hombre renacentista. Hace estudios sobre la refracción de la luz, la anatomía del cuerpo, muchos de los cuales permiten que la medicina tenga importantes avances. Da Vinci inventa cañones, helicópteros, máquinas voladoras. Estudia la botánica, enriquece el estudio de la perspectiva, permitiendo que maestros del detalle como Eyck pinten su espejo cóncavo. Da Vinci estudia la divina proporción en su Hombre de Vitruvio. Se le conocen diseños sobre la topografía del suelo, la anatomía equina, la dinámica de líquidos, el paracaídas y, por qué no, un artefacto para caminar sobre el agua. Leonardo da Vinci, junto con Botticelli, Bruegel, Correggio, el Bosco, el Greco, Cervantes, Shakespeare, Milton, Copérnico, Galileo, Maquiavelo, Miguel Ángel, Rafael, Rubens, Tiziano, Bellini, Flandes, Eyck, Celtes, Caravaggio, Brunelleschi, Alberti, Bramante, Di Medici, Savonarola, Bacon y Gutenberg nos muestran el Renacimiento.